Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Zona Política, el gran gusto de saludarlos. Bueno, un fin de semana que ha dejado un montón de cuestiones, distintas noticias de alto impacto político. Una, por supuesto, tiene que ver con lo que ocurrió en Brasil, en el Congreso, en donde los diputados han conseguido los votos suficientes para que el pedido de impeachment, de juicio político, pase al Senado. Una situación realmente muy complicada. En el marco de esa situación habló hoy Dilma. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito. Aquí en Argentina también se vive, con otras características, con otra complejidad, un momento muy complicado en lo económico y en lo social. De alguna manera hoy, el fin de semana, el gobierno ha reconocido esto y largó un paquete de medidas sociales, como lo ha denominado el actual gobierno, que tiene que ver con quitar IVA a los sectores menos favorecidos, que tiene que ver con la universalización de la asignación universal por hijo, que entre en los monotributistas, entre otros. Ha hablado también Mauricio Macri de planes de contención para que se frene la pérdida de trabajo. Esto en un marco en donde el gobierno nacional está recibiendo críticas por todos lados, ya no solo de los sectores más duros del Frente para la Victoria, sino del masismo y de buena parte del arco político, que tienen que ver con los niveles de inflación descontrolada, con los ajustes, con los tarifazos y con los despidos. Vamos a hablar de eso en el primer bloque. Va a estar aquí con nosotros Raúl Ferro, el titular de la bancaria. Van al paro el jueves y el viernes, pero además tiene una postura dura respecto de lo que está pasando en nuestro país. Y está con nosotros también la legisladora Laura Rodríguez Machado de Cambiemos, que evidentemente tiene la visión del gobierno y distintos puntos. Hace un rato charlé con ella y me dijo, era esperable, después de lo que nos dejaron, que pasáramos estos meses así. Bueno, invita al debate entonces entre Ferro y Laura Rodríguez Machado. Queríamos también tener aquí la voz de los industriales y almaceneros, no pudieron venir, pero era un actor más, ¿no?, de lo que está ocurriendo, de lo que se discute a pie de calle en nuestro país. En el segundo bloque vamos a tener a Andrés Daín y a Gustavo Córdoba. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los mapas políticos que hay hoy en Argentina, de un peronismo fraccionado en tres, de la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, un discurso ante miles de personas. Ha generado irritación en el oficialismo y ha generado esperanza en un sector de la oposición importante. Bueno, vamos a hablar de eso y, por supuesto, vamos a hablar, como les decía, de lo que está pasando en Brasil, que tiene muy preocupado a un importante sector de la política, de la dirigencia política y también del pueblo latinoamericano. La sumamos a Julia Bullati, que tiene, además de novedades en las redes sociales, algunas infos importantes que vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches a todos. ¿Te parece? Como bien vos dijiste, bueno, tenemos novedades en Twitter y lo más novedoso que estuvo ocurriendo en las redes desde ayer, bueno, fue un poco la situación, como vos dijiste al comienzo, en Brasil con Dilma Rousseff, y que incluso, sí, lo que fue tendencia fue el hashtag el impeachment a Dilma Rousseff, y también aquí en Argentina, podemos decir, cobró bastante relevancia algunos tweets que estuvo publicando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre, digamos, la situación por la causa del dólar futuro y también criticando al juez Bonadio. Si te parece, repasamos rápidamente. Algunos dicen que eran los denunciantes respecto de los inescrupulosos de su mismo espacio político. Buscando la ruta del dinero K, encontraron la ruta del dinero M en los Panama Papers. La sociedad offshore de Macri, de sus parientes, de sus socios y de sus funcionarios. Y también por último dice, y ahora investigando el dólar futuro se encontraron que los inescrupulosos compradores y beneficiados para la devaluación también son del PRO. Esos eran algunos tweets que hoy estuvo publicando la expresidenta. Muy bien, vamos a estar repasando las redes y vamos a ir a algunos videos que ha seleccionado nuestra producción, que para empezar ha elegido este informe, este compilado, Federico Rizzo, Martín Reinaldi y Cristian Pérez. Arrancamos con el video introductorio y después estamos aquí con Laura Rodríguez Machado y con Raúl Ferro. A mí me duele tener que hacer los aumentos. Venimos de casi 5 meses de fuerte inflación, producto principalmente de los tarifazos que se están produciendo estos meses. Gran parte de la responsabilidad de que en la Argentina haya tantos millones de pobres y millones de argentinos que además se van a dormir todos los días con hambre tiene que ver con la inflación. La canasta básica hoy de un jubilado es de 11.031 pesos. Y lo que vemos ya que en un solo trimestre ya tenés una inflación del 12% y si uno toma la administración Macri, ya la inflación ya está en torno del 16%. Esto nos demuestra a nosotros un incremento de aproximadamente el 28% entre el mes de noviembre
y este mes. Tenemos precios nuevos con salarios viejos. Estamos convencidos que en la segunda parte del año, cuando ya además tengamos números del INDEC, que ha sido otra de las instituciones que ha destruido el kirchnerismo, podamos mostrar que estamos dominando el proceso inflacionario. Que a la fecha estamos hablando de por lo menos unas 100.000 personas, unos 100.000 trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo está trabajando en una situación récord en relación a la contención para evitar los despidos. Te hace falta una ley que por 12 meses bloquee los despidos. Estos despidos son estos que te estoy mostrando acá, 127.000. Pero por ahora la carita de Hugo nos dice que no va a haber ninguna ley antidespido. Cientos de miles de despidos en el sector público, pero fundamentalmente en el sector privado. Hay muchos más despidos en el sector privado que en el sector público. Los datos oficiales respecto al desempleo no muestran un crecimiento del desempleo en los últimos meses. Por supuesto que estamos y somos conscientes de que hay incertidumbre. Estamos pasando a un régimen neoliberal de apertura de la economía, donde triunfan los poderosos y la sufren los asalariados. Estos meses sé que para mucha gente han sido duros, que hemos tenido que tomar muchas decisiones y algunas no han sido tan simpáticas. Pero créanme que además de dolerme lo hago convencido que es el camino. And this is my message today. Argentina is back. Bueno, ahí está, un compilado con lo más importante que dejó la semana, los últimos días, ¿no? El discurso de la presidenta en Comodoro Pi, Mauricio Macri, Frigerio aquí en Córdoba. Presento a los invitados. ¿Cómo le va, Ferro? Muchas gracias por venir, ¿eh? Primera vez en Zona Política. Por favor, un gusto. Muchas gracias, igualmente. Laura, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué opina de todo esto que está ocurriendo aquí, que tiene que ver con los despidos, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver... con una especie de olla a presión, ¿no? Me imagino que producto de esto, el anuncio de Mauricio Macri del fin de semana. Sí, la verdad que el anuncio de Mauricio Macri tiene un sentido también, que es indicar que se entiende que durante toda esta transición, después de haberse ejecutado varias medidas económicas tendientes a solucionar el principal flagelo, que es el tema inflacionario, generar inversiones, el resurgimiento de las economías regionales a través de una serie de medidas que conocemos que se han realizado en estos 90 días, y toda esa modificación de la economía no puede hacer que mucha gente espere a ese cambio. Entonces, en esta situación, los que menos tienen o la gente más vulnerable necesita una atención especial, que no son estas medidas que se anunciaron, con un gran cambio, medidas que no se, yo creo que es el anuncio de índole social más grande de los últimos años, en cantidad de beneficiarios y en cantidad de cuestiones que antes no habían sido contempladas. Qué sé yo, desde el 2006 no se subía el seguro de desempleo, por ejemplo, porque se desconocía la inflación, o no se le daba determinados beneficios a monotributistas o asignaciones familiares. Este evidentemente no es la solución, claramente es un paliativo. La solución es el camino que empezamos a recorrer con una serie de medidas que se han tomado, que es como una transparencia de lo que pasó en la economía, que estamos empezando a andar. No existían números reales, no existía el INDEC, no se sabe claramente cuál es quién termina definiendo quiénes son estos despidos. Entonces, la gente no puede esperar, se toman estas decisiones en el medio para alivianar a los sectores más vulnerables. Ferro, ustedes, desde la bancaria, le pregunto, ¿usted coincide en esto que dice la senadora respecto de que las medidas que se han tomado son en pos de mejorar las condiciones de los trabajadores? No. Primero está bueno, si Macri se torna socialista estaría muy bueno. No, yo creo que no, es decir, el tema del seguro de desempleo es la pauta real, decía, que viene el desempleo. No se puede subir el seguro de desempleo, es decir, dándole el Estado la herramienta vital a las patronales para que echen. Entonces, cuando vos tenés un seguro de desempleo bajo, es porque vas buscando, es decir, el tema del empleo. Si el tema del empleo es al revés, en vez de subsidiar el desempleo, hay que subsidiar el empleo, es decir, poner como ejemplo, es decir, haciendo el tema de lo que pasó con Chevrolet, es decir, en Argentina, cuando Chevrolet entró en quiebra,
Es decir, el Estado Nacional tomó a cargo y subsidió con un crédito, que fue cuando nos enteramos que Chevrolet era sociedad responsabilidad limitada. Es decir, subsidia a los trabajadores hasta que saque y se pague el crédito. Entonces, es decir, es subsidiar, porque si no, es decir, estamos alentando indirectamente al desempleo. Y parece ser de que el problema es desprenderse del problema y decir, bueno, por un año te va a comer un poquito, y después decir, veremos que el Dios mercado qué va a hacer. Entonces, yo no quiero entrar en polémica. O sea, yo simplemente creo en un Estado presente, creo que el Estado tiene que contemplar a los jubilados, creo que el Estado tiene que contemplar a los trabajadores, tiene que hacerse cargo de la historia, de la soberanía política y de la economía social. Es decir, entonces no puedo estar discutiendo frente a un modelo, es decir, que netamente de corte de derrame. Entonces, indudablemente, de que acá podemos hablar de todas las medidas y los paliativos, o sea, con 500 pesos un mes, o sea, que vamos a aplaudir la medida, yo no la aplaudo, o sea, a mí me parece que el Estado tiene que intervenir un poco más, tiene que dejar, en vez de sacarle la retención, es decir, a todo el agro, de haber transferido la fenomenal renta económica, se transfirió a los sectores ricos, y al último de todo este tablero dice, bueno, a ver los trabajadores, venga muchachos, pasen un ratito, vamos a ver qué queda de esta torta. Y nosotros no venimos a discutir torta, nosotros venimos a discutir salario real, venimos a discutir dignificación. Hablan del INDEC, y el INDEC no está en marcha, o sea, el INDEC todavía no está, o sea, ¿de dónde se sacó el índice de este Congreso? El índice que cada uno, sé quién dice que es el 30%, el 31%, el 35% o el 40% de la inflación. Si hubo una devaluación, hubo una remarcación de precio en diciembre, hubo una devaluación del dólar real, es decir, que se llevó prácticamente el 40 o el 60% de la renta, es decir, y después siguió habiendo ajustes, es decir, ¿quién es el que regula acá? Y se dice, bueno, el INDEC. Entonces yo toda esta cáscara, que me parece que es una cáscara, así, porque parece ser de que los gobiernos anteriores no hicieron nada nunca. Es decir, yo creo que hay que ser consciente, es decir, hay que estar claro, hay que resolver las cosas en serio. Si se quiere que el Estado camine y sea presente. Y si no es esta, o sea, la timba, se liberó la regulación bancaria, se regularon todos, los supermercados cobran hoy impuestos, pueden adelantar efectivo de caja de ahorro, las farmacias pueden hacer todo esto. Entonces nosotros nos regula la actividad y nosotros no venimos a decir de que es un problema que queremos que todos sean bancarios. Nosotros estamos diciendo de que hay una transferencia real de la renta de lo que queda, porque el viceministro de Economía está Pharmacity, porque están los supermercados conduciendo a nivel de gobierno, o sea, ¿quién son los Brown? O sea, no nos damos cuenta que es. Entonces, las grandes superficies hoy van a hacer contratos con los bancos y van a cobrar y van a adelantar efectivo en las cajas, y van a cobrar impuestos en las cajas y van a vender un tarro de choclo. Es decir, yo lamento por el pobrecito el trabajador ese, de decir que va a hacer toda esta actividad y encima si le llega a falta un peso, de decir lo echan, de decir esto va a ser el tema. Entonces el tema está de que también se habla de que vamos a aumentar la edad jubilatoria. Le hemos sacado el tema a los jubilados, es decir, de que no aportan a mitad las empresas, le sacaron todo esto y en septiembre hay más de 140.000 gente que no va a ceder más, pero con la excusa de una nueva ley. Y esa nueva ley dice que se habla que va a ser del 65 años en la mujer, 70 el hombre, va a ser un mercado viciado, totalmente viciado. Le quiero preguntar a Laura, son varias cosas, vamos por partes. Yo le quiero decir que ya hace tiempo que las cajas cobran impuestos, ¿no es cierto? Los supermercados, no sé si usted nunca lo utilizó, pero eso hace mucho. No, yo lo utilizo constantemente, lo que pasa es que ahora está legalmente dado a la HBC, al primer banco que se llevó y se transfirió 4.400 cuentas en el exterior, que fue denunciado y que iban a ser presos, y ahora son funcionarios de gobierno. O sea, se lo están dando, es decir, a todo el sistema financiero, es decir, a los bancos que se buscaban en la cueva. Así tenemos. Usted habló de las cajas de supermercado y eso. No, yo estoy hablando de lo que es la regulación del modelo. O sea, con respecto a una cosa, le voy a decir. 500. A usted les dicen, quería remarcar esto porque quiero conocer su opinión. A usted les dicen que están gobernando para los ricos de distintos sectores. Pero es una. A ver, él forma parte de gremios que le pidieron al gobierno anterior durante años que bajara la presión fiscal sobre el salario de los trabajadores y no le llevaran el apunte. Nosotros llegamos y en los 90 días sacamos 500 millones de pesos transferidos al sector de los trabajadores cuando subimos el piso de trabajadores, que ahora van a poder ver en sus recibos, aún los que tengan una paritaria del 35%, un aumento real nominal en su salario. Esto no es opinable, lo van a ver en su recibo de sueldo. Bueno, o el día de mañana, cuando vean el recibo de sueldo, verán si perro o yo tengo razón.
Entonces, nosotros tenemos más bancarios que impuestos a la yo me ganancia. escuché todo Pero claro, entonces, está bien el relato. hay una real cuestión que no la consiguieron antes y sí se da ahora.